Bueno, y el tema que nos trae hoy tiene que ver con la idea de vencer al enemigo. ¿Y cuál es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es el yo. Nuestro enemigo es el yo. Entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 21, podemos encontrar una cita que es muy interesante, que nos habla de lo siguiente. No os dejéis vencer por el mal, sino venced el mal con el bien. Esto significa que no debemos permitir que el mal prevalezca sobre o contra nosotros. Más bien, deberíamos responder al mal con el bien. Este es un desafío porque nuestra inclinación natural es devolver mal con el mal o mal por mal, que sería el yo, que tomaría lugar en ese caso. Sin embargo, Jesús nos recuerda que Satanás no puede expulsar a Satanás. Mateo 12:26. Solo el amor de Dios puede vencer el mal. Y son palabras muy sabias. En uno de los famosos sermones que tuvo o que fue pronunciado por Martin Luther King Jr., habla del amor a tus enemigos. Y él hizo un comentario similar al de Jesús. Él dijo, devolver odio por odio multiplica el odio, añadiendo una oscuridad más profunda a una noche que ya de por sí está desprovista de estrellas. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Ese discurso de Martin Luther King fue dado o pronunciado el 17 de noviembre de 1957 en la iglesia bautista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. El yo es nuestro enemigo entonces. El yo viene del latín ego. En psicología y filosofía se habla del ego y se usa para referirse a la conciencia del individuo en sí, entendiendo como la capacidad de percibir la realidad. El ego o yo, como le decimos, es lo que creo que yo soy. Es la máscara que usamos día a día, es nuestra voz interna que te habla y te indica el camino según tus deseos. Y ahí reside esto que llamamos ego o yo. Si bien la palabra ego no aparece en la Biblia, los conceptos y principios relacionados con el ego ciertamente sí aparecen. La palabra ego generalmente se refiere a un sentido exagerado de importancia personal, que generalmente resulta en una preocupación excesiva del yo. Sí, así como lo has oído, una preocupación excesiva del yo. Entonces, tendríamos por otro lado que el morir a uno mismo sería entonces el polo opuesto al ego. Y este sería el modelo bíblico para el cristiano. La Biblia está llena de amonestaciones contra uno mismo debido al deseo inherente del hombre de ser adorado, de ser tomado en cuenta, de ser más importante. De hecho, todas las diversas formas de idolatría moderna tienen al yo en su centro. Las fuerzas oscuras de esta época han convencido a muchos, y en este caso estamos viendo a muchos que buscan la satisfacción tal y cual como Eva la buscó en el jardín del Edén, cuando se dejó seducir por la mentira de Satanás. Ella creyó a las palabras de Satanás cuando le dijo que tú puedes ser como Dios. Y eso, para aceptar esas palabras, de llegar a uno a ser como Dios, tuvo que estar el ego o el yo de ella bien alto en esencia. Las fuerzas oscuras de esta época han convencido a muchos que la satisfacción de solo se logra
La satisfacción personal solo se logra satisfaciendo los impulsos del yo. Y podemos rastrear o buscar, por decirlo así, esto en el jardín del Edén, cuando Eva nuevamente creyó a la mentira de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 5. Pero te digo, hay un mejor camino. Hay un camino para la liberación del yo. Y ese camino tiene que ver con la humildad. La humildad. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros estamos llenos de referencias que nos indican la importancia del ser humilde o la importancia de la humildad. Por ejemplo, en uno de los profetas menores, en uno de los libros de los profetas menores, como es el caso de Miqueas, dice en este libro, ¿qué pide Jehová de ti? Para obrar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Miqueas 6:8. Fíjate, subraya la palabra caminar humildemente con Dios. El rey Salomón, conocido, ¿verdad? Muy conocido, también a pesar de todos los bienes, de todas las riquezas que pudo haber tenido, él habla acerca de la humildad también y dice que la humildad y el temor de Jehová traen riqueza, honra y vida. ¿Qué te parece? Proverbios 22:4. Un versículo que resume que debemos ser humildes y que tenemos que llegar a ser de esa manera, ¿verdad? Es la exhortación de Pedro en su primera epístola cuando dice, vestidos de toda humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. De hecho, las escrituras dejan claro que Dios odia el orgullo y la arrogancia. Proverbios capítulo 8, versículo 13. De hecho, fue el orgullo lo que convirtió a Lucifer, al ángel Lucifer, en Satanás. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, nos hablan al respecto, cuando describe el asombroso enfoque de Satanás de sí mismo. ¿Qué pensaba Satanás? Todo en primera persona. Ascenderé, me levantaré, me sentaré, nuevamente ascenderé, me haré semejante al Altísimo. Todo en primera persona. El yo en su máxima expresión. Pero también dice que este es un ejemplo perfecto del orgullo que va hacia la destrucción. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Porque en el siguiente versículo del mismo pasaje de Isaías, vemos donde, está en el versículo 15 del capítulo 14, vemos a dónde llevó el orgullo a Satanás. Y precisamente dice, pero tú fuiste derribado al sepulcro, al fondo de la fosa. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Ahora, Cristo reiteró el destino de los orgullosos, advirtiendo que el que se enaltece será humillado. Mateo 23, versículo 12. Mateo capítulo 23, versículo 12. Ciertamente, un ego inflado y su enfoque en uno mismo no están vamos a decirlo, en paralelo, en consonancia con el llamado cristiano o el llamado al cristiano para ser humilde. Más bien, es la antítesis de lo que caracteriza a los verdaderos cristianos, sería entonces la dependencia de Dios y el servicio a los demás. La dependencia de Dios y el servicio a los demás. Notemos que ambos representan los dos grandes mandamientos de los que habló Jesús. Y notemos también que estos dos grandes mandamientos son el resumen de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Un corazón humilde no tiene lugar para el ego, el orgullo o la arrogancia, porque reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios, como nos hace recordar el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Corintios, cuando dice que, ¿quién os diferencia de los demás?
¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué os jactáis como si no lo recibieseis? 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Cada don, cada talento, cada aliento que tomamos, todos son de Dios. Al igual que nuestro don más preciado, la salvación. Todo proviene de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. ¿Dónde está entonces la jactancia? Está excluida por la ley de la fe. Eso lo dice Pablo, Romanos capítulo 3, versículos 27. Veamos ahora dos ejemplos claros de humildad, ejemplos que podemos seguir. El primer ejemplo que te quiero citar es el de Jesús, cuando él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, y subraya la palabra humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. De hecho, Jesús no vino a la tierra para ser servido, sino para servir, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Vemos una expresión entonces de la actitud desinteresada de Cristo en el jardín de Getsemaní, cuando le dijo a su Padre que está en los cielos, pero no como yo quiero, refiriéndose a la voluntad, a lo que iba a hacer, dijo, pero no como, hágase no como yo quiero, sino como tú, y le deja todo a Dios, despojándose él de todo. Mateo 26, versículo 39. Y luego al día siguiente, cuando humildemente soportaba las torturas de la cruz para que pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, Él permaneció en la misma actitud de humildad. Jesús nos enseñó entonces que los mandamientos más importantes eran amar a Dios y con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, versículos 37 y 39. Cuando nos esforzamos por guardar estos mandamientos, dejamos de centrarnos en nosotros mismos, en el yo, y los enfocamos donde debería de estar, que es en Dios y en ayudar al prójimo o ayudar a los demás. En la vida cristiana, cuando la vida cristiana está desprovista del ego, del yo quiero, se convierte entonces en el hacer la voluntad de Dios. Otro ejemplo que te puedo presentar es el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo en otro de sus hermosos ejemplos de humildad en acción, y aunque quizá fue el mayor defensor, por decirlo así, de Cristo, que jamás ha, podíamos o haya existido en cierta manera, todavía se considera él el más pequeño de los apóstoles y el peor de los pecadores. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, y en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Siempre alentó a quienes querían seguir a Cristo, esto es el apóstol Pablo, a emular la humildad de Jesús, animándolos a ellos y a nosotros a no hacer nada por ambición egoísta o vanidad, por decirlo así, sino que con humildad, considerando a los demás como mejores que nosotros mismos, añadiendo de que no debemos simplemente mirar por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, versículos 3 al 4. Y Romanos capítulo 12, versículo 10. Entonces, esa es la esencia de la humildad. La esencia de la humildad está en que se opone completamente, es el otro extremo al ego. Por último, si ya reconocemos que el enemigo que tenemos nosotros principal es nuestro yo, nuestro ego, y entendemos que sí hay cura porque hemos visto estos dos ejemplos,
que hay un camino a través de la humildad, ahora podemos ver y entender un poco más lo que en Romanos el apóstol Pablo nos ha tratado de decir. Ahora, ¿cuál sería la tarea diaria que tenemos que practicar? Te ofrezco lo siguiente, te ofrezco una receta que te ayudará mucho para poder acabar con esto del ego, del yo en nosotros. Y la receta empieza con, número uno, saber y entender que no somos jueces, Dios lo es. No somos jueces, Dios lo es. Él hará lo correcto. Génesis capítulo 18, versículo 25. Lo número dos es que como cristiano, mi respuesta al mal no debe copiar el comportamiento del mundo, sino reflejar a Cristo que está en mí. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Tercero, mantener mis ojos en Jesús me ayuda a saber cómo responder cuando me tratan mal. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y por último, o cuarta, Dios siempre está observando y evaluando mis decisiones y quiere recompensarme por obedecerlo. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Que Dios te bendiga y espero que esta enseñanza pueda ser de mucha ayuda para tu vida.